El pasado 15 de junio, el Senado de Brasil aprobó el convenio para evitar la doble imposición con Uruguay. Este convenio fue firmado por ambos países el 7 de junio de 2019 y ya había sido ratificado por nuestro país mediante la promulgación de la Ley 20.009. Esto ocurrió en diciembre del año 2021. Bueno, ¿cuáles son los objetivos de este convenio? ¿Sobre qué impuesto se aplica? Y si ya está vigente. De todo esto hablamos a partir de este momento con Mariana Rodríguez, Tax Manager de RSM Uruguay. Las empresas en agenda. Mariana, ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien, gracias. Bueno, vamos a empezar por eso básico, ¿no? O sea, ¿cuál es el objetivo de este convenio? Uh-huh. Bueno, este tipo de convenios constituyen una herramienta o un instrumento tributario que tienen por objetivo eliminar la doble imposición, ¿no? Bien. Así como también prevenir la evasión y la elusión fiscal. Ajá. Es decir, lo que buscan es que una misma renta o que un mismo ingreso no resulte gravado por un impuesto a la renta en los dos países, es decir, tanto en Brasil como en Uruguay. Pero también buscan evitar que el convenio no sea utilizado como un medio para lograr la doble no imposición, es decir, que no resulte grabado en ninguno de los dos países. Bien. Ahora, más allá del objetivo específico de la herramienta convenio, el propósito que persiguen los convenios es generar un contexto que sea favorable a la inversión, promover el intercambio económico y comercial entre los países. Ahora, ¿de qué forma el convenio logra evitar la doble imposición? A ver. Bueno, lo hace mediante la distribución de potestades tributarias. Es decir, se va a definir en qué casos tendrá potestad tributaria Uruguay para gravarlo y en qué caso tendrá esa potestad tributaria Brasil. Bien. Y eventualmente, si ambos tuvieran potestad tributaria de gravar, en ese caso se va a definir un mecanismo para solucionarlo. Perfecto, perfecto. ¿Algún otro detalle de eso? Vamos a hablarlo más adelante. Estuvimos armando la entrevista para que fuera clara a la audiencia. Hay un asunto que de pronto no te lo planteé en lo previo, antes de empezar la grabación, pero quiero simplemente comentarlo porque para muchos todavía, que no estamos en el tema, sigue siendo extraño el término elusión, ¿no? Y hay una distinción entre evasión y elusión. ¿De qué se trata esto? Bueno, cuando hablamos de elusión, en realidad uno se acoge al convenio y en las formalidades no hay un incumplimiento o una transgresión. Bien. Pero lo estoy usando como un medio para lograr un objetivo que no es el objetivo que el convenio busca. Ahí está, perfecto. Eso quedó ahora más claro. Y la pregunta que hacíamos al comienzo, ¿ya está vigente esto entonces? Bueno, no está vigente aún el convenio. Recién, como tú decías, el pasado 15 de junio el Parlamento de Brasil lo aprobó y lo que resta, bueno, es que lo promulgue. Una vez que lo promulgue, los países tienen que intercambiar notas. Bien. Y recién pasados 15 días desde la última notificación, el convenio va a entrar en vigor. Perfecto. Ahora, los efectos del convenio recién se van a desplegar el 1 de enero del año siguiente a aquel en el que entró en vigencia. Ajá. O sea, por ejemplo... En el marco más optimista debería ser el 1 de enero de 2024, exacto. por ejemplo. Si las notificaciones estas ocurrieran durante este segundo semestre del 2023, bueno, el 1 de enero del 2024 desplegaría sus efectos. Correcto. Ahora nos vamos a poner foco, si te parece, para el caso Uruguay, ¿no? O sea, ¿qué impuestos comprende aquí en nuestro país? Bueno, el elenco de impuestos que comprende, dentro de lo que son los impuestos a la renta, va a alcanzar a nuestro impuesto a la renta empresarial, que es el IRAE, al conocido IRPF, que es el impuesto a la renta de las personas físicas, alcanza al impuesto a la renta de los no residentes, que es conocido como IRNR, y al IAS, es decir, al impuesto de asistencia a la seguridad social. Correcto. Y acoto que está previsto en el convenio también que alcance el impuesto al patrimonio, pero digamos que las disposiciones que el convenio prevé respecto al impuesto al patrimonio están suspendidas, y esto es porque Brasil no cuenta con un impuesto al patrimonio. Entonces, lo que se establece es que hasta tanto Brasil no establezca un impuesto al patrimonio, las disposiciones del convenio no se van a aplicar. Correcto, está bien ese punto también. ¿Y para Brasil? En el caso de Brasil, comprende al impuesto federal sobre la renta y a la contribución social sobre el beneficio neto.
Bien. Estamos hablando con Mariana Rodríguez, Tax Manager de RSM Uruguay, a propósito de este convenio para evitar la doble imposición con nuestro país que se firmó o que se aprobó en realidad por parte del Senado de Brasil. ¿Qué deben hacer los empresarios, Mariana, con actividades binacionales para saber si efectivamente están comprendidos en este convenio? Bueno, a ver, la exigencia del convenio para ver a quién alcanza es que tienen que ser entidades, sociedades, personas físicas que sean residentes fiscales de Brasil y o de Uruguay. Bien. Hablamos de residencia fiscal y que obviamente, como tú decías, tengan relaciones binacionales, relaciones económicas, comerciales. Correcto, bien. Y ahora otro asunto relevante también es cuánto tiempo debe tener o debería tener una empresa en territorio para que se considere establecimiento permanente. Bueno, respecto a eso, por un lado se define el establecimiento permanente físico y particularmente el convenio recoge la definición de establecimiento permanente de construcción y de servicios. Ajá. El establecimiento permanente de construcción requiere para que se configure que una entidad desarrolle una actividad de construcción durante un periodo superior a 6 meses. ¿tá? Y cuando hablamos de actividad de construcción, acá se comprende cualquier proyecto, cualquier obra de construcción, una obra de instalación, una obra de montaje e incluso actividades de supervisión. Uh-huh. Cuando hablamos de P de servicios o de establecimiento permanente de servicios, lo que se requiere es que ese servicio se preste durante un periodo de 183 días. Entendidos los 183 días en cualquier periodo de 12 meses. Uh-huh. En especial, la definición de P o de establecimiento permanente de servicios es una definición de lo que llamamos EP de servicio empresarial. Uh-huh. O sea, que es un servicio que se presta a través de empleados o a través de la contratación de personal. No hablamos de un servicio prestado por una persona física en sí misma. Bien, bueno, todo esto está quedando muy claro. De todos modos, siempre está el elenco de RSM para precisar algunas otras cuestiones allí con la propia Mariana. ¿Sabes qué estaba pensando, por ejemplo? Que aquí hay después algunos componentes que tienen que ver con el tema dividendos. ¿Hay una base de cálculo? ¿Cómo se estima esto? Bien, el convenio prevé, como decíamos, para evitar la doble imposición, distribuye potestades tributarias, uh-huh. ¿no? Y define, bueno, cuáles de los dos países van a tener esa potestad tributaria. Y lo hace dependiendo del tipo de renta. Uno de los tipos de renta son los dividendos. Entonces, respecto a los dividendos que dice el convenio, bueno, lo que dice es que la potestad tributaria será compartida entre los dos países. ¿Tá? Es decir, Brasil tiene potestad tributaria y Uruguay también. Bien. Ahora, el país en el que reside, y cuando hablo de residencia siempre hablamos de residencia en términos fiscales, uh-huh. El país en el que reside, el que cobra los dividendos, tiene potestad de gravarlos. No obstante, el país en el que reside, el que paga los dividendos, también va a tener potestad tributaria, pero esa potestad tributaria va a estar limitada. Uh-huh. El límite, en ese caso, es un 10%. Se aplica el 10% bajo una condición, cuando el beneficiario de los dividendos haya mantenido, por lo menos en el año previo al momento en que se produce el pago de los dividendos, una participación en el capital de por lo menos un 25%. O sea que si el titular de la participación patrimonial tiene más del 25% y está cobrando los dividendos, el gravamen en el país que los paga puede ser como tope el 10%. Si estuviéramos en cualquier otro de los casos, la limitación es de un 15%. Uh-huh. Ahora hago una salvedad. Sí. Uruguay grava los dividendos con una tasa del 7%. Por tanto, en principio, si el caso fuera, y pongo un ejemplo, uh-huh. Una sociedad uruguaya cuyo accionista, único accionista, y acá hablamos de 100% de las acciones, fuera una entidad de Brasil, cuando Uruguay
paga esos dividendos va a aplicar un gravamen de un 7%. Sí, claro. Por tanto, la limitación que establece el convenio no es una limitación efectiva para nosotros. Claro. Sí, porque sí. el límite establecido es, por el convenio es mayor que nuestra normativa interna. De ese 10%, decía. Exacto. Perfecto. Y después, siguiendo con el tema cálculos, ¿cómo se calcula el tema dividendos? ¿Cómo debe tomarse en cuenta, porque esto lo acabamos de considerar, cómo debe tomarse en cuenta el tema intereses y regalías? Bien. Si hablamos de otro tipo de rentas, que son los intereses o las regalías, también la potestad tributaria para cualquiera de los dos es compartida. Uh-huh. Ambos países podrán gravar. Pero nuevamente, el país que es el que cobra los intereses o las regalías tiene potestad para gravarlo, pero el país que paga esos intereses o esas regalías tiene su potestad tributaria limitada. Uh-huh. ¿Cuál es la limitación? Bueno, si hablamos de intereses, el límite es el 15%. Si hablamos de regalías, depende del tipo de regalía y se hace una distinción. Si son regalías que obedecen a la concesión de uso de una marca, entonces el país que paga puede gravarlos con un tope del 15% del monto bruto de la regalía. Uh-huh. Si la regalía fuera por otro concepto, la limitación es solo del 10%. Correcto. Mariana, finalmente, ¿cómo deben considerarse los honorarios por servicios técnicos? Bien. El convenio con Brasil prevé específicamente un artículo referido, ¿no? De hecho estamos mencionándolo, por honorarios por servicios técnicos, sí, que no todos los convenios recogen este artículo. Y la potestad tributaria también respecto a este tipo de renta es compartida entre ambos países. La limitación en el país que paga los honorarios va a ser del 10%. Y cuando hablamos de honorarios, acá nos referimos a servicios de naturaleza gerencial, a servicios que puedan ser de consultoría. Ahora, particularmente se excluyen pagos a empleados, pagos por servicios de enseñanza y pagos por servicios de uso de una persona física. Una acotación adicional, y es que venimos hablando de los dividendos, de los intereses, de las regalías, de los honorarios por servicios técnicos. En cualquiera de este tipo de rentas, la potestad tributaria es compartida por ambos estados. Uh-huh. Pero entonces, ¿cómo evitamos la doble imposición? ¿No? Y entonces ahí debe sumarse un mecanismo justamente para solucionarlo. El convenio con Brasil, el mecanismo que prevé es el del crédito fiscal. Uh-huh. Esto implica que el país en el cual reside el que cobra estas rentas, que puede gravarlo, pero a su vez debe otorgar un crédito, es decir, permitir descontar el impuesto que se haya abonado en el otro estado. Queda clarísimo, Mariana. Esta es una percepción personal, pero de pronto todo esto surge como consecuencia de un crecimiento de emprendimientos de uno y otro lado de la frontera. O sea, se nota mucho mayor vigor en ese intercambio, lo que hace necesario aplicar este tipo de convenios. Muchas gracias, Mariana. Por favor, muchas gracias a ti. Mariana Rodríguez, Tax Manager de RSM Uruguay. Naturalmente, ustedes pueden encontrar mucho más información en la página web de RSM y también en sus redes sociales. Seguimos avanzando con Agenda Abierta.